Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de día miércoles de New Capital Securities, donde vamos a estar viendo análisis en vivo de los mercados financieros en general, y además vamos a hacer también, como hacemos cada miércoles, que tratamos de hacer un repaso de las entradas o de los análisis que ustedes vienen haciendo para poder retroalimentar, obviamente, cada una de las posiciones, ¿sí? Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando, como en cada seminario, en cada semana. Estos seminarios, les decía, son organizados por New Capital Securities, son gratuitos y de libre acceso y todos se graban, ¿bien? Y se van compartiendo en el canal de YouTube, tanto en el mío como en el de New Capital. Este es el mío, Emilia Jiménez Trading, acá tienen las grabaciones y también algunos videos de algunos temas puntuales para que ustedes puedan ir viendo, ¿sí? Así que síganme aquí, suscríbanse para estar pendientes de cada vez que suba algún seminario. Bien, vamos a comenzar entonces con el boletín diario, que es este que tienen aquí, este informe del día de hoy, 14 de diciembre, porque vamos a hacer un repaso de cuáles son los eventos interesantes para el día de hoy. Aunque ya seguramente ustedes ya tendrán en claro a qué me refiero. El día de hoy va a ser un día muy interesante porque estamos totalmente pendientes de esto, de la decisión de tasas de interés que toma Estados Unidos, que va a tomar Estados Unidos, y después de la rueda de prensa de la FOMC, ¿sí? Encabezada por Jerome Powell, que es una media hora después, donde se da, digamos, un panorama, una declaración, donde indican el porqué de las decisiones, cuál es el panorama que ellos ven actualmente y hacia dónde quieren ir a futuro, cuáles son las perspectivas. Así que ese va a ser el evento más importante del día. De hecho, es el más importante. Este horario de aquí es el horario de Perú, es decir, que falta un buen rato, ¿sí? En Perú deben ser las 10:39, ya que aquí en Argentina son 12:39, así que falta unas 3 horas y medias aproximadamente, así que hay que tener un poco de paciencia e irse preparando. Bien, las noticias que están aquí en la sección de introducción están muy relacionadas con el tema, porque obviamente los días en el que se publican las tasas o hay ruedas de prensa acaparan toda la atención y entonces es como que las otras noticias o los otros eventos quedan como en un segundo plano. Bien, vamos a irlas leyendo igual y vamos a irlas explicando. Por ejemplo, el futuro de las acciones estadounidenses estaban relativamente planas al inicio. ¿Qué quiere decir? Que no tenían mucho movimiento, que no se despegaban mucho del cierre del martes, es decir, de ayer. Así al menos estaban hoy. Obviamente, estoy hablando de los futuros, estoy hablando de los movimientos previos a la apertura de mercado. Ahora que el mercado estadounidense ya ha abierto, vamos a ver entonces cómo está ahora, porque eso puede haber cambiado seguramente. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que se mantenía así plano Wall Street? Los inversores se están enfrentando al séptimo y último aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal este año 2022. Este va a ser la última decisión. Y obviamente nos embarcamos ya a un 2023 con una perspectiva quizá distinta. ¿Qué es lo que se espera? Que el Banco Central entregue un aumento, pero de medio punto porcentual, de 50 puntos básicos. Es decir, que la tasa de interés suba 0,50 y que pase a estar en 4,50, ya que está actualmente en 4 puntos. ¿Sí? Este aumento, que llevaría a la tasa a 4,50, sería uno de los niveles más altos desde diciembre del 2007, ¿sí? O sea que la tasa históricamente está alta. Ahora yo también les voy a mostrar el histórico para que ustedes vean cómo se ha ido desempeñando las tasas y que vean en qué momento es que las suben. Después, esta otra noticia digamos, lo que sigue del anterior, porque es del mismo tema, que va a concluir la última reunión de política del año, tras una sorpresiva caída de la inflación. La inflación el día de ayer nos dio una sorpresa,
yendo a 7.1%, continuando con los descensos, y también les voy a mostrar la estadística ahora cuando termine de hablar de este tema para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, hay un consenso, o es lo que se ve con respecto a los miembros de la Reserva Federal, a que habrá un ritmo más lento de aumento en las tasas. Y los mercados están entonces preparados ya para que haya directamente un cese en el ajuste monetario. Es decir, que ya se esté terminando este ajuste. ¿A qué nos referimos? A que quizá las tasas en cualquier momento ya dejarían de subir. Simplemente lo están haciendo un poco más lento, pero la idea o la perspectiva es que esa subida sea cada vez más pequeña, ¿sí? Hasta que llegue un momento de meseta. Se los muestro, aunque esto ya se los he mostrado en otra oportunidad, pero se los muestro nuevamente. ¿A qué nos referimos? Las tasas estaban en cero, empezaron a subir, después subieron más agresivamente y ahora están subiendo cada vez menos, o es lo que se espera. Y cuando empiecen a subir cada vez menos, llegará un momento de meseta hasta que vuelvan a caer, y esto es lo que representa básicamente el ciclo económico, donde es la fase de expansión, se va acercando a la zona de auge, bien, se va acercando a la zona de máxima aceleración, donde se ve entonces esa inflación, se empiezan a subir las tasas para combatirla, hasta que la inflación empieza a ceder y ya no hace falta tantas subidas. Entonces se empieza a tranquilizar, hasta que en un momento en el que la dominaron a la inflación, si es que esto sucede en el futuro, las tasas tenderán a volver a su lugar anterior, a niveles bastante más bajos, a niveles donde no sean restrictivos para la economía. Ahora sí vamos a ver entonces estos datos. Les quiero mostrar el histórico de las tasas de interés y les quiero mostrar el histórico de la inflación. Vamos acá. Tasa de inflación. Vamos a buscar, obviamente, Estados Unidos. Acá está el resultado que les decía de 7.1. Y acá es clarísimo, clarísimo que la inflación ha encontrado un techo, ¿sí? Vean, desde inicio de 2022 hizo esto y ahora está cayendo. O sea que aquí ya hubo un máximo. El máximo estuvo situado en los 9.1. ¿Sí? Esto fue en junio. ¿Sí? En junio. Y ahora actualmente está en 7.1, como lo pueden ver en la gráfica. Si vemos, esto acá estamos viendo el año. Podemos ver a 5 años, podemos ver a 10 años, y acá se van dando cuenta que la inflación está en niveles, o llegó acá a los 9.1, a este máximo, a niveles no vistos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Sí? Estamos viéndolo a 10 años. Incluye esto el 2012, que está por acá. ¿Sí? Ya si nos vamos a 25 años, obviamente son datos de muchísimo tiempo, pero así todo, la inflación que se experimentó este año, en junio, ha sido la más alta de los últimos 25 años. Fue muy alta la inflación, ¿sí? Incluso más alta que en 2008, donde estuvo la crisis, ¿sí? Aproximadamente debe ser por acá, más o menos. Bien, vamos a ver entonces ahora el indicador de la tasa de interés, el histórico, al igual que vimos el de la inflación. Vamos a ver el de Estados Unidos. Actualmente, obviamente, la tasa figura en 4 puntos, y acá está esa subida que yo les mostraba, acá. Obviamente acá yo lo hice un poco más circular, pero acá se puede ver un poco más recto. Pero básicamente la tasa estaba en torno al 0%, empezó a subir, después subió un poco más, después la subida se fue fortaleciendo hasta que se espera que las subidas próximas sean cada vez menores, ¿sí? Eso es lo que se va esperando hasta que llegue un momento de la meseta. Acá estoy mostrándoles en un año. Vamos a ver en 5 años, podemos verlo en 10 años, podemos verlo en 25 años. Obviamente la tasa de interés ha estado alta en otros momentos, pero miren los años en los que ha sido, ¿sí?
cercano al 2001-2002, y aquí todo 2007-2008. ¿Sí? ¿Qué ocurrió en estos momentos? Hubo también otras crisis. Acá estuvo la aparición del COVID, y acá está la crisis inflacionaria generada por toda la impresión de dinero, sumado a el golpe a las cadenas de suministros también, y la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, son muchos factores los que generan que la inflación esté alta. Pero como verán, más allá de que hubo otros momentos hace 25 años en que la inflación superó ampliamente, perdón, la inflación no, la tasa de interés, disculpen, eh, estuvo en niveles altos, justamente las tasas de interés se ponen altas para frenar momentos de inflación, ¿no? O para generar que la economía se vaya enfriando un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, este gráfico particular es de la tasa de interés. El anterior era de la inflación. Lo aclaro para que no se confundan porque en un momento les dije mal. Esta es la tasa de interés o tasa de fondos federales, que es lo mismo. Bien. Pero bueno, vamos a volver aquí al gráfico del año para que lo puedan apreciar. Y ahora se espera, según el barómetro de los tipos de interés y también según el mismísimo calendario, que lo podemos ver acá, cuáles son las perspectivas, ahí se los cargo, y respondo que me han hecho una pregunta por ahí por el chat. Se ve que se espera que la decisión lleve las tasas al 4,50. Eso es la expectativa, puede ser que suceda o puede ser que no, pero es mucho más factible que ocurra esto que ocurra otra cosa. Si la suben en 75 puntos básicos va a ser una sorpresa tremenda para el mercado. Y si la suben a 4,25 también. ¿Sí? ¿Puedes analizar el comportamiento del dólar en esos años, en el año 2001? Sí, vamos a buscar. A ver, que voy a quitar los gráficos, si lo podemos ver bien. Voy a poner gráficos de días. O vamos a poner semanas, para que sea mejor. Acá tenemos el dólar en 2001. De pasar a estar alto, empezó a caer. Acá lo podemos ver. ¿Sí? 2001-2002. Obviamente este histórico va hacia mucho más atrás, pero bueno, datos tan viejos ya no está, no tiene mucho sentido obviamente, pero sí para comparar con crisis, eso sí se puede comparar. Por supuesto cada crisis es muy distinta una a la otra, tienen factores en común, pero son bastante únicas porque cada una tiene su condimento que genera que los precios caigan o suban por algún factor diferente. Hay diferentes contextos, ¿sí? Aunque sí, generalmente las crisis tienen puntos en común. Y lo que más en común es la forma en la que actúan los bancos centrales. Eso quizá es el factor más en común que tienen. ¿Bien? Así que bueno, vamos a quedar esperando a la expectativa de qué pasa con esto. Y justamente mañana, jueves 15 de diciembre, en la noche, 21:30 horas o 9:30 pm, vamos a tener este seminario que es el análisis del dólar post decisión de la Fed. Así que este tema lo vamos a estar tocando en el seminario de mañana, donde vamos a ver cómo se comportó el dólar luego de la decisión. Ahora podemos ver el antes, mañana veremos el después y veremos cómo fue la repercusión no solamente en el dólar, sino en otros activos financieros que dependen mucho de los movimientos del dólar, es decir, básicamente de todos, ¿sí? Así que para que puedan estar presentes en la página de newcapitalsecurities.com y hacen clic acá en jueves, hacen clic en regístrate y ya entonces pueden asistir al seminario, ¿sí? Bien.
¿Alguien tiene alguna duda? Me van avisando. A ver, voy leyendo por acá. Voy leyendo. Ricardo me dice, para ver desde el nivel técnico cómo se dio el cambio de tendencia. Ah, sí, los cambios de tendencia lo volvemos a ver, vamos a ponerlo en días. Vamos a ir bien hacia atrás y después leo la pregunta de Alexandra, que me hizo otra. Ahí vamos llegando. Acá estamos en este punto. Acá tenemos varios altos. Ahora voy a hacer un zoom porque quiero que se vea bien. Las velas. Tenemos tres altos. Acá los altos eran cada vez más altos. Y acá llegó un momento en el que se hizo más bajo. ¿Sí? Es una formación bastante similar a, obviamente salvando las diferencias, a lo que vimos ahora en este año, donde empezamos a ver otra inclinación. No sé si lo recuerdan, que lo dibujamos con las líneas rojas. El precio de repente tenía una inclinación y de repente empieza a tener otra. Estábamos viendo esto y hace esto. Entonces, ese cambio en los máximos se puede apreciar. Acá hace un doble techo, en realidad es un triple, pero después de este punto hace dos veces y va respetando entonces ese máximo. Y a partir de acá podemos ver si este nivel empieza a respetarse o no. En algunos casos sí. Obviamente estamos analizando muy hacia atrás, ¿sí? Pero podemos ver que va más o menos el precio respetando este ángulo. ¿Ven? Y así lo pueden ir viendo. Obviamente acá se pone muy, muy bajista, pero vean cómo dentro de todos los ángulos se van respetando. ¿Eh? No va a ser tan limpio, pero bastante lo es. Miren, si yo comprimo el gráfico, cómo se ve el cambio de ángulo. Se lo ve acá en la cima. Vean ahí. O véanlo acá. ¿Ven cómo coincide? Cuando yo les digo esto de los algoritmos, de las coincidencias, obviamente no es perfecto y preciso a la perfección al 100%. Obviamente que no esperemos eso. Pero se puede detectar con mucha facilidad el cambio de este algoritmo, el cambio de la inclinación y cómo el precio empieza de respetar una tendencia a crear una nueva, una inclinación nueva. Lo mismo sucedió ahora, donde empezamos a detectar que teníamos este algoritmo con las líneas negras y empezamos a ver el de rojo. El tema es que acá nosotros lo trabajamos en 4 horas, pero no importa. La esencia de lo que les quiero transmitir es exactamente lo mismo. ¿Sí? A partir de que nosotros vimos que había un ángulo que estaba cambiando, todo cambió. Y así fue que pasó y lo vimos en el momento exacto en el que esto nació, no lo vimos después, lo vimos en el momento justo. Unimos esta y esta. ¿Pueden ver que es prácticamente lo mismo? Yo lo veo muy parecido, no idéntico, porque obviamente son momentos diferentes, pero la naturaleza del movimiento, la naturaleza del cambio es parecidísima. El ángulo es bastante más inclinado acá, pero el contexto y la forma en la que se cambia la tendencia es la misma. Ustedes lo pueden ir detectando con los techos, los cambios en las inclinaciones. Así como se vio en 2001, 2002, se puede ver ahora en 2021-2022. Va, ya prácticamente 2023. Sigo leyendo acá las preguntas. Alexandra, una duda. Salió un artículo en el que leía que cuando la Fed comenzara a disminuir sus tasas de interés, veríamos cómo se iba a empezar a fortalecer el yen. La verdad no comprendo por qué. De pronto, no si tú me lo puedas explicar o si el que dijo ese comentario está desfasado. Vamos a ver
el dólar yen para responder estas dudas. A ver, que lo tengo por acá. Recuerdan que vamos a borrar esto que eran entradas de asistentes a los seminarios. Recuerdan que estábamos hablando que el dólar contra el yen que teníamos acá, antes de que empezara esta narrativa de la disminución en las tasas de interés de la Fed, lo único que hacía esto era subir, y que ya el yen estaba en aprietos porque tuvo que intervenir el mercado de divisas 2 veces. Una fue acá y la otra fue acá. ¿Por qué se dio esto? Dólar, yen. La moneda que está en primer lugar es la moneda base. La moneda que está en segundo lugar es la moneda cotizada. Cuando el precio empieza a subir de esta forma, significa que la moneda base se está fortaleciendo y por ende la moneda cotizada está sufriendo ese fortalecimiento de la otra. Era tanto el fortalecimiento del dólar que el Banco Central japonés tuvo que salir a intervenir el mercado. Y acá se ve la intervención que hizo ellos mismos operando en el mercado de divisas para favorecer el yen, intentando que esto baje, porque si seguía subiendo significaba que su moneda se estaba devaluando demasiado frente al dólar. ¿Cómo es que intervienen en el mercado? Creando ellos mismos demanda de su propia moneda, porque lo que le faltaba a la moneda era fuerza de demanda. Y creando, ¿qué cosa? Oferta de la moneda contraria. Entonces, ¿qué hacen? Toman sus reservas de dólares, las venden, y con eso que venden, que generan presión bajista en el dólar, compran yenes generando presión alcista. Esta intervención obviamente es peligrosa en el sentido de que si intervienen muchas veces, puede llegar un momento en el que se queden sin reservas. Bien, en este caso no sucedió, pero puede ser un riesgo. ¿Qué pasó? A partir de que se generó el cambio de, digamos, de discurso en el que ya se empezó a hablar de que las tasas subirían menos, que el ritmo sería más tranquilo, que los mismos miembros de la Reserva Federal lo fueron diciendo, se generó entonces un cambio en el dólar. Y el dólar yen se ha visto, este par, muy favorecido. ¿Por qué? Porque ya no tienen que seguir interviniendo el mercado, porque el movimiento hacia la baja se generó solo. ¿Sí? Pero no porque el yen haya cambiado la situación, sino porque el dólar la cambió. Entonces, al caer, ¿qué significa esto? Que el dólar se está debilitando en relación al yen. Entonces sí, yo creo que esa declaración de eso que has leído está correcto. Pero no es que se va a fortalecer el yen, ya se está fortaleciendo. ¿Sí? O sea que si dijo que se iba a empezar esta tarde. Está correcto lo que dice, pero me parece que pensar que va a empezar a pasar ya está pasando. ¿Sí? Ya está pasando. Y esto nosotros también recuerdo que lo explicamos al tema de las intervenciones, a las dos. Expliqué por qué, expliqué cómo funcionan, cómo se hacen y qué es lo que se espera. Y ahora obviamente esto ha demostrado un movimiento opuesto, dado que es el dólar el que está cediendo. ¿Se entiende esto entonces? Obviamente, si el dólar sigue cayendo y el yen se mantiene igual o cambia, va a seguir igual. O sea, va a seguir esto así. Pero como habrán visto, es el dólar el que gobierna todo. ¿Sí? Es la moneda más importante, la moneda más demandada en el mundo, el país más grande a nivel economía, más fuerte. Entonces, todo lo que ocurra en torno a él y en los mercados financieros, todo lo que ocurra con el dólar, va a impactar directamente a los demás activos. Espero que ya también quedó claro el tema de los cambios de tendencia, cómo se pueden ir observando. En este caso, los cambios de tendencia en el dólar han sido totalmente similares en ambos momentos. Y estamos hablando con 20 años de diferencia. Y la forma en la que cambió
fue la misma. Y lo interesante es que nosotros la detectamos en vivo, esta línea la dibujamos en vivo. ¿Sí? Si no estuvieron presentes en ese seminario, pueden ver las grabaciones. No recuerdo en qué momento, pero en alguna de todas las grabaciones va a estar, seguramente. En Perú también se da este tipo de intervenciones en la moneda. Eso también es posible porque el país tiene una buena cantidad de reservas. Claro, es que en general en todos los países es un instrumento que lo pueden hacer, cualquier país puede hacerlo, si tiene las cantidades de reservas adecuadas, obviamente, y si no pone en peligro su propio país por el hecho de liquidar reservas, porque un país no debería quedarse sin reservas, porque para algo la junta. Es como una familia que se queda sin ahorros y de repente ante cualquier situación no tiene de dónde sacar dinero. Bueno, con los países pasa lo mismo. ¿Bien? Entonces, mientras el país tenga las reservas suficientes y si se encuentra en una situación en que su moneda está siendo bastante golpeada por la fortaleza del dólar, y sí, va a intentar hacerlo porque si no su moneda se estaría devaluando demasiado ante el dólar y obviamente esto no es bueno. Hay que mantener las cosas relativamente en equilibrio. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? A ver, acá sigo leyendo. Pero una duda, si el dólar cae por lo que hable Powell, luego las bolsas no subirían y asimismo las divisas. Entonces lo lógico no sería que todos los pares que cotizan con el yen, por ejemplo el euro-yen, australiano-yen, libra-yen, no se fortalezca el yen. Es que en realidad no es el yen, es el dólar. Eso es el tema. Es el dólar el que se está debilitando y es el que está permitiendo que los demás activos se fortalezcan contra él. Acá se ve claro, el dólar está cayéndose. ¿Mm? Veamos las bolsas ya están subiendo, ¿eh? No es que van a subir ahora, ya están subiendo. Acá tenemos el Standard & Poor's. ¿Se acuerdan de este gráfico que hicimos donde habíamos trazado estas líneas y habíamos trazado esta, que les voy a remarcar ahora? Esta así inclinada y que miren el precio donde cayó, donde rebotó, es increíble. Acá obviamente hubo un desfase, pero el rebote acá en compra fue totalmente increíble y cada vez me impresionan más la precisión, obviamente tampoco milimétrico, pero que los precios vuelven a los niveles. Con el dólar también, el dólar no cayó a cualquier punto. Miren a dónde cayó y en dónde está frenando ahora actualmente. No estoy queriendo decir que con esto tengan que comprar, no. Estoy hablando de cómo los precios tienden a respetar los niveles técnicos. De eso estoy hablando, ¿sí? Si vemos el oro también, es otro activo que se ha favorecido y que se está manteniendo con fuerza. ¿Por qué? Porque es el dólar el que está cayendo. El oro también ha tenido un buen empuje hacia arriba. Y estas líneas moradas están funcionando muy bien. Acá simplemente lo que deberíamos hacer es actualizar esto, ¿sí? Es decir, a esto ajustarlo a este nuevo techo y acá quitar este que queda como intermedio. Pero las líneas, la inclinación, el ángulo, sigue siendo el mismo y el precio lo sigue respetando. Bien, si vamos a ver otras monedas que estén contra el dólar, vamos a empezar a ver ese mismo comportamiento. Por ejemplo, acá el euro dólar, que lo pongo en 4 horas, quito esas líneas que eran de entradas de ustedes, vean cómo el euro está fortaleciéndose ante el dólar, porque el euro está más fuerte, dado que el dólar está tan débil. ¿Sí? Si vemos la libra dólar, vemos lo mismo, acá voy a ampliar un poco, pero es exactamente lo mismo, subiendo el par. Ahora, si pasamos a ver monedas donde el dólar está en primer lugar, esos pares deberían estar cayendo. Todo depende de qué tan fuerte o qué tan débil esté la otra moneda. ¿Mm?
Dólar franco, acá sí se ve. Debilidad del dólar. Dólar yen, debilidad del dólar. Dólar canadiense, acá vean que la cosa es diferente. Y miren cómo aquí no está tan patente ese movimiento hacia la baja. Recuerdan que hace unos seminarios atrás, creo que la semana pasada, hablábamos que el canadiense está muy golpeado y débil. Acá está entonces la muestra. La moneda canadiense está tan débil, incluso más débil que el dólar, que con un dólar cayendo, incluso así, el canadiense no puede ganarle y no puede hacer que la tendencia sea esta. Todo se trata de fortalezas de una moneda respecto a la otra. Bien, o sea que si debemos esperar a que de aquí en adelante las bolsas se sigan fortaleciendo, esa es la perspectiva, siempre y cuando no se entre en recesión. ¿Sí? Si de repente el problema de la Fed y la amenaza de las tasas altas se está desvaneciendo, no es que está terminando, está empezando a tener un cambio de dirección. Si de repente todas las políticas de China de cero contagios también empieza, que ya empezó a tranquilizarse, y por ende no va a haber problemas o no habría problemas de cadena de suministro, también se soluciona. Y si encima de todo no hay recesión, entonces las bolsas no tienen motivo alguno para caer. ¿Sí? Esto es muy bueno para las bolsas. Por eso ayer publiqué un tweet, a ver que ya les muestro en mi perfil, esto, donde mostré la inflación, que es lo que les estuve mostrando hasta hace un momento, que estaba en 7.1 con respecto al anterior de 7.7, lo cual implica un descenso muy grande. ¿Y qué es lo que publiqué? La inflación sigue cayendo en Estados Unidos, lo que quita más presiones en las subidas de las tasas de interés. Wall Street estará de fiesta. Y con esto no me estoy refiriendo a hoy ni a mañana, me estoy refiriendo a algo más de largo plazo. ¿Sí? Si empiezan a desaparecer todos estos factores que han mantenido a las bolsas en jaque, y si se logra que no haya una recesión fuerte, entonces las bolsas van a poder seguir de fiesta. Todo depende qué ocurra a futuro, pero de momento se están disipando esos problemas. ¿Ven ustedes ese cambio de lógica, ese cambio de narrativa de mercado? Que hace unos meses atrás esto no se veía. Por donde veíamos era problema, problema, problema. ¿Lo recuerdan? Que todo era problema, todo era malo. O sea, no había una puerta de, digamos, de luz para que las bolsas subieran. Era todo muy trágico, era todo junto. Ahora eso está cambiando. Y son cosas que se van dando de a poco. No de un día para otro se solucionan estos problemas. No de un día para otro se soluciona una guerra. No de un día para otro se lucha contra la inflación. No de un día para otro se entra en recesión o se sale de ella. Es algo de tiempo, de paciencia, ¿sí? Y se ven los cambios también a nivel técnico. También se pueden apreciar. Bien. Aquí me dice Iván. El dólar ha caído fuerte las últimas semanas. ¿Se espera alguna recuperación o corrección técnica hacia arriba? Las recuperaciones y correcciones técnicas siempre están a la orden del día. Es parte de la lógica tendencial. Los precios que se mueven en tendencia, de lo gráfico, de una forma muy sencilla, siempre están, en el caso de una tendencia bajista, hacen una expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. Siempre están esas fases contractivas que son, digamos, en contra de la tendencia principal, que es bajista. Lo mismo ocurre con las tendencias alcistas, siempre hay fases correctivas. O sea que no nos extrañe ver momentos en el que el dólar suba. Esto es normal, porque todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar. Llega un momento en el que los precios se vuelven tan baratos que obviamente hay interés de compra. ¿Sí? Los especuladores compran porque obviamente aprovechan los precios bajos. Pero después de que sube, obviamente siempre el fundamento pesa
o el sentimiento, entonces vuelve a la tendencia original. Que no nos extrañe que haya movimientos de alzas del dólar, eso va a pasar, pero no quita que la tendencia haya cambiado, simplemente son fases. Entonces, si uno quiere operar el rebote de forma técnica, porque estaríamos yendo en contra, digamos, del fundamento y del sentimiento del mercado, puede operar de forma técnica, puede operar cualquier soporte, por ejemplo, este puede operarse, pero al estar haciendo una entrada solo desde el punto de vista técnico, hay que tener en cuenta que son entradas técnicas, y las entradas técnicas son de corto plazo. Bien, recuerden eso. Las entradas técnicas son de corto plazo. Bien, sigo leyendo. Dicen que Powell hablará de su diagrama de puntos y que habla de un dot plot, algo así que significa que tasas altas seguirían. Yo he visto ese gráfico de puntos, me parece que estaba bastante más bajista. Ahí lo vamos a buscar a ver si lo encuentro. ¿Y por qué? A ver si voy leyendo. ¿Y que por anunciar esto las bolsas caerían? Eso también lo leía. Y yo te pregunto, ¿tenemos que fijarnos en eso que dicen ese gráfico de puntos? ¿O eso es meter miedo? No, son diferentes herramientas que usan los bancos centrales. A ver si lo encuentro, porque hace bastante que no lo veo. Gráfico de puntos de la Fed. Acá en imágenes. Es algo así. Vamos a verlo. No sé si es el actual, pero les quiero mostrar en sí a qué se refiere. El diagrama de puntos es, digamos, como una forma de hacer como si fuese una encuesta. Cada uno de estos puntos representa a la cantidad de encuestados. ¿Sí? En este caso ven que la mayoría de los puntos están a este nivel. En este caso, obviamente, esto es un gráfico desactualizado porque es del 2019. ¿Sí? Pero les quiero mostrar la esencia de este diagrama de puntos. ¿Qué significa esto? Que acá como tenemos la mayoría de votantes, significa que la tendencia de la tasa sería hacia ahí. ¿Sí? Los gráficos de puntos seguramente deben mostrar que la tasa va a seguir subiendo, pero cada vez menos. O sea, muestra básicamente el ritmo en el que la tasa se mueve. Es exactamente lo mismo que hacer una lectura de los barómetros, porque son encuestas. ¿Sí? Es lo mismo que los barómetros. Yo empecé a usar más los barómetros, pero es lo mismo, o sea, son encuestas donde muestra hacia dónde está la mayoría. Nada más que en vez de hacerlo así, con gráfico de barras, lo hacen con puntitos, y cada puntito representa un votante. ¿Sí? Si hay 10 votantes, habrá 10 puntitos. Donde estén la mayoría de los puntitos concentrados, es hacia dónde va la tendencia o la preferencia de la mayoría. En este caso de los encuestados, el 78% ve que las tasas van a ir a 4,50. ¿Sí? El 21%, casi 22, casi, la ven en 4,75. Acá tenemos que una mayoría la ve en 4,50. El mensaje de ese gráfico, como de este barómetro, es el mismo. Es hacia dónde se cree que irá la tasa. La tasa va a seguir subiendo. No estamos diciendo que no. ¿Sí? Recuerden esto, la tasa sigue subiendo. El tema es que lo hace cada vez con menos fuerza. Y eso ha inyectado una energía, digamos, de más tranquilidad a las bolsas. Lo que hay que preocuparse ahora es que la recesión no surja y que la tasa de inflación continúe exitosamente con su camino de caída. Me parece que aquí me han hecho otra pregunta, un momento. Ay, gracias por explicarme qué significa eso del diagrama de puntos. Con mucho gusto, Alexander. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para hacerme? ¿O quieren que veamos sus entradas? Aprovechando que hoy es miércoles, que tenemos tiempo. Me van escribiendo.
Voy a ir cerrando por acá estos. Y bueno, y otra cosita que también publiqué hoy es esto, donde decía que los precios caen o suben, pero no rebotan en cualquier lado, como les mostraba recién del dólar, y acá les muestro el BNB, que es el Binance Coin, que hay muchas noticias en torno a dudas de este exchange, pero cuando el precio cae, no cae a cualquier punto, cae específicamente a una línea que ya estaba dibujada. Más allá de que este tipo de activos no lo analizamos mucho en estos seminarios, pero no importa qué activo sea, lo que importa es el mensaje. Los precios no frenan al azar en cualquier lado. Por eso insisto siempre en que aprendan a trazar estas líneas, porque les va a ayudar muchísimo. El oro, me consulta Ricardo. Sí, ahí lo busco. Y bueno, obviamente estaremos al pendiente de qué se publica esta tarde en un rato, para mañana analizarlo en profundidad. Pero es más o menos estas expectativas. Obviamente queremos ver técnicamente a dónde llegaron los precios y los niveles que tenemos de soportes o de resistencias, a ver si los precios frenan o llegan a esos puntos. Sería súper interesante verlo. Muy, muy interesante. Bien, acá tenemos el gráfico del oro y ahí me han puesto el australiano neozelandés. El gráfico del oro acabamos de actualizarlo con esta línea que la pusimos, digamos, uniendo estos dos techos. El oro se está manteniendo alcista por el hecho de que el dólar está dejando que el oro suba. El oro, recuerden ustedes, que además de subir por el hecho de que el dólar está bajando, además es un activo de refugio financiero. En el caso de que realmente vayamos a una recesión, el oro va a verse muy favorecido. En el caso de que la recesión no ocurra, será para las bolsas la bonanza y para el oro quizá no tanto, pero podría continuar subiendo si el dólar continúa en sus bajadas. Todo va a depender, obviamente, de si la economía entra en una recesión o no. Y para eso obviamente hay que esperar y esperar y esperar hasta que eso suceda, si es que pasa. Como cada una de las cosas que hemos ido viendo, en todas hemos tenido que esperar mucho. ¿Hace cuánto venimos hablando de estos temas? ¿Y durante cuánto tiempo la cosa no cambiaba? Hasta que de repente se ve ese cambio. Eso es lo que a mí me gustaría que vayan aprendiendo a ver ustedes. Pero ver que es con mucha paciencia. Porque miren el tiempo que nos tomó ver un cambio, para aquellos que siguen aquí presentes en los seminarios desde hace mucho tiempo, se van dando cuenta que toma mucho tiempo ese cambio de lógica, ese cambio de fundamento. Y hay que pasar por varios periodos de cambio para obtener una experiencia. O sea que hace falta años o quizá estudios de crisis del pasado, ver la reacción de los activos. Y es en las crisis donde se ve mejor. Así que si pueden, estudien un poco las crisis anteriores, vean los precios, cómo han ido reaccionando, traten de interpretar por qué, y van a ir viendo entonces, entendiendo un poco más. Pero es tiempo, es paciencia, no es más que eso. Bueno, pero el dólar, el oro, evidentemente se va a mantener así como les decía, y no hay niveles ahora prometedores como para operar. Porque el precio actualmente está en una resistencia y nuestro plan es que, o nuestra perspectiva es que el oro se siga fortaleciendo. O sea que no podríamos hacer nada en este punto. ¿Bien? El sentimiento de crisis ha caído. Es lo que se ve. Es lo que se ve. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Hay que hacer seguimiento a eso. Australiano neozelandés. Acá lo tenemos. Estábamos trabajando con estas líneas también. Y vean cómo se han seguido respetando. Es increíble esto. ¿Ven? Son líneas que hemos dibujado hace un montón y que el precio, cuando cae o cuando sube, toca esas líneas. Para mí el sentimiento de la crisis ha caído un poco.
pero no ha desaparecido, para nada. Está ahí vigente, pero sí, el mercado está un poco más tranquilo, eso sí, de momento. Compra en australiano neozelandés. Vamos a poner la compra en un color verde. El precio 1.060.70 para la compra. Y vamos a poner el stop loss en un color negro. Me faltó copiar el precio del stop loss. 1.04.768. Bien, acá tenemos entonces la entrada de Alexandra. Está bien ubicado el stop loss porque está por debajo de esa mecha gigante que hizo el australiano neozelandés. Obviamente, si aquí hacemos seguimiento de las mismas líneas con la misma inclinación que ya veníamos usando, nos damos cuenta, ahí nomás, que este punto con este y este es como si fuese un triple suelo. Vamos a dejarlo como un doble. Acá tenemos una clímax ultra importante, que es esta. Acá está el doble suelo. Y esta clímax, que es ideal, es una señal de compra interesantísima. Entonces, muy bien la entrada, ¿sí? El nivel es prácticamente cercano al nivel de cierre de la vela. Muy bien el stop loss por debajo de la sombra. El precio ha empezado a subir. El tema es que obviamente acá se ha topado con una resistencia. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que esperar para que realmente esta entrada pueda ser un poco más de largo plazo? ¿Sí? Unos días más. Necesitamos que el precio rompa esta línea, que la quiebre y que ahora empiece a dar vueltas entre esta y esta. Es decir, que salga de estar dando vueltas acá. Lo interesante de esta entrada es que el soporte es cada vez más alto. O sea que si el precio testea varias veces más, es bastante más difícil que toque el stop loss, porque tiene una inclinación alcista. Diferente sería si el soporte fuese así y los toques fuesen así. Así que eso va a tu favor. La estructura del soporte va a tu favor a la hora de la entrada. Muy bien la clímax, muy bien el doble suelo. Muy bien cómo también se respetó los niveles previamente dibujados. Y ahora hay que esperar que el precio logre entonces romper eso. Necesitamos sí o sí ese rompimiento. Si vos ves que el precio no rompe y que pasa mucho tiempo por acá, por acá, por acá y ya empieza a tener algunos rompimientos hacia abajo, no es bueno. Esto no tiene que pasar. Por más que esté lejos tu stop loss, pero ya esto está amenazando una zona. Tenías que estar en estos días pendiente de eso. ¿Y cómo nos empezamos a dar cuenta si se entra en una recesión? Viendo los IPC que no crecerían, ¿es así? No, la recesión es la caída del Producto Bruto Interno, la contracción económica. ¿Es un buen síntoma que la inflación se esté normalizando? Sí, por supuesto que sí. Es un muy buen síntoma. Es excelente. Y más donde todavía el PBI no se ha visto tan lastimado. Sí, a ver, vamos a ver. El PBI. A ver, hay varios indicadores de PBI, así que lo voy a buscar directamente por país. Vamos a ver Estados Unidos. Acá vamos a ver PBI. Vamos a ver este. Porque está PBI per cápita, el de ventas, el de precios, el de la tasa. O sea, para no errarle, acá vemos en niveles de valores. Vemos que el PBI se ha mantenido alcista y que actualmente ha tenido un pequeño, hasta ahora esto no está cerrado obviamente, ¿sí? Pero esto no está demostrando, digamos, un sufrimiento. Si vamos a la tasa de crecimiento del PBI, que es como es de la forma en la que más se utiliza, esto el PBI sería en valor monetario. La tasa, ahora acá se ve de forma trimestral, creo que es esta, ¿sí? Parece. Y acá vemos que si bien
el PBI acá, en relación a lo que fue 2020, sí, se ha caído, pero sigue positivo. Acá sí hubo amenazas de recesión, porque tuvimos contracción. Acá vean que en la pandemia hubo contracciones enormes, pero automáticamente se revirtió. Si esto hubiese seguido así, esto sí es un periodo recesivo, ¿sí? Porque son periodos de recesión. ¿Mm? Este es el indicador que ustedes tienen que ver. Si empieza a ser negativo y se sostiene, entonces sí. ¿Bien? Porque hay una economía que se está contrayendo y perdura en el tiempo. Lo mismo en la inflación. Para que haya realmente un problema de inflación, la inflación tiene que estar alta durante muchos periodos, porque de nada me sirve que la inflación esté en 2%, salte al 10% y el mes siguiente esté en 3%. Eso es un problema, como se le dice, agudo, del momento. Bien, si nos vamos también, por ejemplo, acá volvemos a Estados Unidos, nos vamos a la mano de obra, a la tasa de desempleo, vean cómo en el momento de la pandemia la tasa de desempleo se fue a 15, pero después bajó. O sea, esto no se puede decir, Estados Unidos está enfrentando un problema de desempleo. No, lo tuvo en su momento, pero fue un pico y retrocedió. Si esto se mantenía, y si la línea seguía así, ahí sí, porque se está manteniendo, se está trabajando para cambiarla y no se logra cambiar. ¿Se entiende a lo que me refiero? Con el PBI es lo mismo. Que tengamos periodos negativos, pero después vuelva a subir, no implica que el país esté recesivo, sino que tuvo periodos malos, como acá también tuvo un periodo malo de desempleo. Bien. Sí hay perspectivas de que el PBI crece menos que en otros momentos, sí, porque el contexto económico no es el mismo. El tema es que no caigamos en fases negativas, que perduren y que realmente cuando perduran es cuando la sociedad las empieza a sentir. No es lo mismo un síntoma que dura 1 o 2 días, un mes, a un síntoma que dura un año. ¿Sí? Trasladémoslo a nuestro cuerpo. Si estamos enfermos durante 2 días, ya está, el tercer día estamos bien. Pero si estamos enfermos durante un año, el cuerpo se desgasta, y se desgasta mucho. Acá pasa lo mismo con la sociedad. Se desgasta un país que tiene un problema de desempleo durante años. Se desgasta muchísimo un país que vive con inflación. Y acá tenemos un ejemplo. Yo soy de Argentina y tenemos inflación desde hace años. O se desgasta mucho un país que tiene un desempleo galopante por mucho tiempo. Diferente a algo que es del momento y chao. A eso me refiero. Están habiendo muchos despidos en Estados Unidos. Sí, hay muchas empresas que están despidiendo. ¿Sí? Pero el empleo sigue estando en un buen ratio. El tema no es que las empresas despidan, el tema es que las personas que quedan despedidas no logren encontrar después. A esto me refiero con lo que es la rotación. Si, por ejemplo, la empresa A está despidiendo gente, pero la empresa B está contratando, se van acá y se acabó el problema. ¿Sí? Ahora, si la empresa A despide y la B despide y no hay otra que contrate, ahí sí es un problema. Entonces, no solamente hay que fijarse en si despiden mucho, sino que las personas no logren encontrar trabajo después. Eso sería un problema. Pero si lo encuentran fácil, es simplemente una rotación laboral. Pero sí, yo también he leído muchas noticias y son muchas las empresas que despiden. Pero se ve realmente acá. ¿Sí? Y en las personas que solicitan subsidio por desempleo. Las personas que fueron despedidas de la empresa A, fueron a la empresa B, C, D a buscar trabajo y no consiguieron en ninguna, ¿qué van a hacer? Van a solicitar un subsidio por desempleo. Cuando esos aumenten, ahí te estás dando cuenta que las personas realmente no encuentran empleo porque no hay otra empresa que los acepte. Entonces, ahí hay un problema real. ¿Se entiende entonces?
Finalmente, si va a haber rally navideño, lo más seguro es que sí. ¿Por qué? Porque tuvimos un muy buen rally también, digamos, cuando fue lo del Black Friday, ¿sí? Acá recuerdan que tengo un posteo en mi cuenta de Instagram donde se ve la cantidad de ventas que hubo, ¿sí? Aquí, Emilia-Trader es mi cuenta de Instagram. Hubo muchas ventas y las bolsas ya están subiendo, ya están en rally. Con el contexto en el que están, yo creo que es bastante fácil, porque el contexto ayuda, ¿sí? Porque tenemos en la parte de la inflación que está cediendo, la expectativa de las tasas que cedan, fin de año, se juntan muchas cosas. La apertura de China nuevamente, que era algo vital. Ahora, si tenemos todo en contra y estamos a fin de año, y ahí es más, quizás sí, pero como tenemos todo en contra es más difícil. Acá muchas de las cosas que tenemos en contra ya no están jugando un papel en contra. Eso es bueno. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la bajada del petróleo. Seguramente si China vuelve a full con su demanda, el petróleo va a poder resurgir. Seguramente. Así es. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Los espero a todos el día de mañana. ¿Sí? Recuerden también, bueno, como les decía, aquí día jueves, le dan clic al botón Regístrate. Mañana 15 de diciembre, 9:30 p.m. Recuerden que pueden suscribirse a los boletines. Acá está la parte de suscripciones. Tanto a los boletines diarios como a las cuentas demo. Estos dos servicios, ambos son gratuitos y son muy importantes y se los recomiendo. Los boletines para que ustedes todos los días los lean, analicen, porque aquí se ven muchos activos, se hace un análisis profundo y de paso se mantienen actualizados de todos los eventos que están dando vueltas en el mercado. Y la cuenta demo, por supuesto, para que la tengan a disposición, para que grafiquen, tracen líneas, hagan simulaciones y aprendan a invertir sin necesidad de usar dinero real, sino de una forma simulada. Herramientas gratuitas y muy importantes para ustedes. Eso es todo, los espero mañana y muchas gracias por asistir. Chao, chao.